hoy quiero compartir contigo una historia muy linda de la palabra de Dios. El libro de San Juan capítulo 5, el versículo 1 en adelante, aquí Juan nos cuenta una historia impresionante. Y quiero que prestes mucha atención. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió para Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Quiero que prestes mucha atención a ese nombre. Solo que este lugar es como un hospital que tiene 5 puertas. En estos había una multitud de enfermos. Solo que aquí se dio el trabajo de poder clasificar, de poder dividir a los enfermos que estaban aquí en este estanque. Estos enfermos eran ciegos, cojos y paralíticos. Y ellos estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba esa cantidad de tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Quiero que imagines conmigo un día muy caluroso. En un día de mucho calor, lo que uno más quiere es estar cerca a una piscina o estar en el agua. Pero en un día de mucho calor, nadie quisiera estar cerca de este estanque, que por cierto tiene un nombre peculiar: Betesda. Betesda significa casa de misericordia, o casa a donde recurren a buscar un milagro. Eso es Betesda. Todos los hospitales en el mundo se caracterizan por tener siempre los mejores médicos. Cuando alguien te recomienda, cuando estás enfermo, anda a tal hospital o anda a tal clínica, no solamente te dicen el nombre del hospital, también te dice los médicos que allí atienden, porque tienen la fama de poder curar siempre con la medicina que ellos dan. Solo que este hospital era muy curioso, porque este hospital albergaba una cantidad enorme de enfermos. ¿Y sabes cuál era lo curioso de ese hospital? Que no tenía médicos, ¿sí? No tenía médicos. Alguien había levantado ahí un pabellón y había 5 puertas. Y ahí en esas 5 puertas, en medio estaba un estanque, agua estancada. Y todos los que estaban allí tenían características impresionantes. Número 1, era gente que ya había perdido toda esperanza en cualquier médico. Era gente que su última esperanza era ese lugar. Era la última esperanza, lo único que les quedaba en la vida. Era gente decepcionada. Era gente desahuciada. Era gente que a lo único que se aferraban era a una creencia. ¿Y cuál era la creencia? Supuestamente, alguien les dijo que cuando se agitaba el agua, descendía un ángel. Yo no sé quién inventó semejante mentira, pero es impresionante que cuando alguien levanta una mentira, hay muchas personas que obedecen esa mentira. Hoy en día se levantan muchos falsos cristos, muchas profecías, entre comillas, diciendo cosas que vendrán sobre el mundo. Y es impresionante ver cómo gente le sigue. Hay gente aferrada a algo en la vida. Hay gente que se aferra a cualquier cosa menos a Dios en la vida. Y alguien inventó este cuento de que un ángel descendía del cielo y movía las aguas. Y el primero que se metía a las aguas era curado. Pero eso solamente era una tradición. Una tradición. Eso no era verdad. Era un fenómeno natural que el agua se pueda mover de tiempo en tiempo. Pero quiero que veas, ahí estaba mucha gente que depositaba su esperanza en un agua estancada. Querido,
¿Cuántos años de tu vida has depositado tu esperanza en tradiciones mentirosas? ¿Cuántos años de tu vida has esperado que ocurra un milagro en ti y no ha ocurrido? Porque estás confiando en un estanque, estás confiando en un agua quieta, no estás confiando en el agua de vida que es Cristo Jesús. Ahora quiero que imagines conmigo un día en Bethesda. Vamos a llegar muy cerca al hogar. Vamos a escuchar primero. Vamos a escuchar, ¿qué te parece? Y allí vamos a escuchar en Bethesda gemidos, lamentos, gente sin esperanza, conversaciones entre lágrimas, un ay por un lado, un ay por el otro lado, alguien que se está muriendo, alguien que está dando su último suspiro, alguien en agonía. Ahora, ¿qué te parece si vamos a oler Bethesda? Bethesda no es un lugar limpio, no, querido. Es un lugar abandonado, donde hay gente solitaria, donde los familiares se cansaron, donde los amigos allí los dejaron por misericordia y por compasión, y allí los dejan morir a su suerte. Todos ahí estaban paralíticos, estaban allí ciegos, estaban allí cojos, estaban allí personas sin esperanza, esperando tal vez que un milagro ocurriese en su vida. Ahora, ¿te imaginas ese lugar? Era pestilente. Muchos no podían hacer sus necesidades en otro lugar y vivían allí. Quiero que imagines entre el sudor, el calor y las moscas que por allí están por todo lado. Y los enfermos. Mientras tanto, alguien avisaba, el agua se está moviendo. Y allí todos, no importaba qué ocurriese, se atropellaban, no importa, y corrían para ser el primero en meterse al agua. Y allí había un hombre que durante 38 años de su vida había aferrado su corazón a una tradición. 38 años de su vida se había aferrado a una tradición mentirosa. 38 años de su vida había vivido en la mentira. Y en los 38 años había esperado que el agua se pueda mover. Solo que en los 38 años él había aprendido algo: que nunca sería el primero. ¿Sabes por qué? Porque antes que él llegase, otro le ganaba. Antes que él llegase, había otro que era primero. Y sabes, yo imagino que más de una vez pensó así: esta es mi única esperanza. Tengo dos opciones: o morir en mi casa o morir cerca de la vida. Muchas personas murieron tan cerca de aquel estanque. Muchas personas. Y él dijo: entre morir en mi casa, ¿quién me va a ver? Todos me han abandonado, no tengo amigos. Entre morir allá o morir acá, yo prefiero morir en mi tradición. Y es allí donde Jesús se acerca. Un día allí en Jerusalén. Él pudo haber estado en otro lugar que no sea pestilente, pero Jesús llegó hasta ese lugar para ver el caso más extremo de Bethesda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce tu situación. Jesús sabe dónde has depositado tu esperanza y Jesús quiere liberarte de allí. Y se acerca a este hombre y le hace una pregunta, quizá la pregunta más importante de todos los tiempos, quizá la pregunta que Jesús quiere hacerte esta noche a ti. Y la pregunta parece absurda, a veces parece tonta, y dice: ¿quieres ser sano? Yo quiero imaginar por un momento los ojos del paralítico. 38 años de mi vida estoy aquí en la soledad, estoy muriéndome cada día, estoy esperando ser sano, y ahora alguien viene y me pregunta: ¿quieres ser sano? Si eso es lo que más anhelo en mi vida, eso es lo que más quiero en mi corazón. Pero sabes, hay algo que Jesús sabe y tú debes entender: la curación y la salvación es un asunto de elección. ¿Quieres para repetirte? La curación y la salvación es un asunto de elección. Hay muchas personas que eligen morir antes que vivir. Hay muchas personas que se sienten presas en la vida de vicios, presas de cosas que le tienen atados a esta vida. Y allí viene Jesús y le dice: ven, yo quiero libertarte. Y parece que la puerta de la cárcel se abre. Y cuando se abre, las personas prefieren seguir en la comodidad de la esclavitud que en la libertad por Jesús. Hay mucha gente que prefiere la esclavitud que la libertad. Hay mucha gente que prefiere la muerte que la vida.
Aunque la vida esté delante de sus ojos, ellos dicen, yo prefiero seguir muriendo. Es por eso que Jesús, antes de hacer el milagro, le dice, ¿tú realmente quieres? ¿O estás acostumbrado a morir así? ¿O estás acostumbrado a esperar en tu tradición? ¿Tú quieres que yo te sane? Jesús no podrá hacer nada en tu vida a menos que tú no le permitas. Por eso te dio libertad para poder elegir. Yo quedé sorprendido. Sabes, hay muchas personas que prefieren y eligen la muerte antes que la vida. Yo aquí vi cómo algunas personas, por ejemplo, los que sufren de anorexia y bulimia, yo copié aquí algunos versos de personas que dicen así: quiero morir y lo único que más quiero es o volver a los 40 kilos, perder de peso o morir. No aguanto más los 50 kilos que tengo. Otra persona escribía así: maldita comida, parece droga, odio engordar, odio la comida, prefiero quedar siendo un esqueleto de rabia, prefiero la muerte antes que comer. Es un asunto de elección. Otra persona escribía así: ya quedé 8 días sin comer nada y no quiero dejar esta linda ilusión que tengo. Más una semana de fracaso, más una semana de lágrimas, más cortes en mi piel, una nueva tentativa de suicidio, pero fracasé también. No sirvo ni para matarme. Pero no crean que somos dolientes, somos felices y no insistan en convencernos. Hay muchas personas que deciden la muerte antes que la vida. Prefieren estar en la comodidad de su vicio antes que elegir a Jesús para que pueda libertarlos. Y querido, esta noche tú debes tomar una decisión y esa decisión tiene que llevarte a una elección. Ahora, en la vida nosotros siempre tomamos decisiones y esta noche debes tomar 3 decisiones. Primera decisión: tú debes elegir superar tu pasado. ¿No ves que tu pasado te encadena? ¿No ves que tu pasado te ata a una estaca en la vida y no te deja ser feliz? En el libro de Salmos, el capítulo 42, el versículo 5 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el versículo 4 dice: yo me acuerdo de estas cosas. Es decir, David dice, no es posible que yo pueda vivir atado al pasado. El pasado se ha hecho para superarlo. Y el momento que tú lo superas es el momento cuando tú das un punto final y dices, ahora decido superar el pasado. No más remordimiento. Al diablo, al enemigo de Dios, le interesa que tú vivas en el pasado. Porque cuando vives en el pasado, no puedes disfrutar tu presente y arruinas tu futuro. Es por eso que Pablo decía, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hay muchas personas que no duermen porque en su corazón hay resentimiento que les está destruyendo. Quieren vengarse de todos aquellos que les hicieron daño. Quieren vengarse y dice, no voy a parar hasta verlo sufrir esa persona. Querido, eso te está perjudicando. Eso te está dañando la salud física, mental. Deja todo eso en las manos de Dios. Sé libre de tu pasado. Y esta noche tú puedes elegir ser libre del pasado. ¿Has entendido? Hoy vas a decir, dejo mi pasado en su lugar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy decido dejar mi pasado. Y cuando el diablo me haga recordar mi pasado, yo le haré recordar su futuro. ¿Por qué? Porque mi pasado voy a dejar en las manos de Dios. Hay mucha gente que dice, pastor, yo no soporto mi pasado porque cometí muchas malas decisiones y yo no me perdono a mí mismo. Yo te pregunto, si tú ya pediste perdón a Dios y Dios te perdonó, ¿quién eres tú para que no te perdones? Perdónate tú mismo, perdona a los que te hicieron daño. Pastor, pero eso es difícil. Deja en las manos de Dios. Hay 2 maneras de enfrentar el pasado. La primera manera es decir, no pasa nada, y poder encerrar todos los sentimientos en el corazón. Por afuera hay una linda sonrisa. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Pero tú sabes que por dentro te estás destruyendo. Esa es una manera por donde tú no puedes superar el pasado. Y la otra es andar quejándote y muriéndote día a día. Así tú no puedes dejar el pasado.
Ha llegado la hora de levantar la cabeza y decir: en el nombre de Jesús, dejo el pasado. Soy libre para poder elegir el pasado. Número 2, tú tienes que elegir el plan de Dios. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Mira, Dios quiere libertarte, quiere sacarte de ese estanque, de esa creencia. ¿Sabes cómo? A través de su palabra. Y yo quiero leer para ti lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 119, versículo 28. Dice así la Biblia: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 50 dice: tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Querido, elige el camino que Dios tiene para librarte del pasado, del fracaso y de las heridas. ¿Sabes cuál es el primer camino? La palabra de Dios. Aquí hay más de 7,000 promesas que Dios ha puesto para ti. Subraya las promesas, aférrate de la palabra de Dios y no de tradiciones. Olvídate del estanque y fíjate en Jesús. Hay una segunda manera como el Señor quiere restaurarte, y es a través de una familia. ¿Tú crees que estás pasando por problemas y eres el único? Estás equivocado. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, llegas a tener una familia. Esa familia es la iglesia. Y allí en la iglesia vas a encontrar a personas que también pasaron por tu situación. Ellos te van a ayudar. Y número 3, tú tienes que enfrentar la realidad, no huir de la realidad. Hay muchas personas que toman el camino equivocado.